Vamos a comenzar recordando que las figuras congruentes son las que son idénticas, una copia de la otra, conservan sus ángulos y sus lados iguales, y las figuras semejantes son figuras de la misma forma pero diferente tamaño. Ellas conservan las mismas medidas de sus ángulos, pero los lados no. Los lados son proporcionales, pueden ser aumentados o disminuidos. Un número que se conoce como razón o factor de proporcionalidad. Entonces vamos a comenzar. La primera consigna, de la misma forma, nos pide que en pareja resuelvan los siguientes problemas. Nos pide cada integrante va a construir los siguientes triángulos cuyos ángulos midan: inciso A, uno que tenga 3 ángulos de 60, inciso B, uno que tenga uno de 90 y 2 de 45, y el inciso C, que tenga un ángulo de 90, uno de 60 y otro de 30 grados. Aquí les pueden ayudar las escuadras para que puedan trazarlos. Vamos a suponer aquí que Juanito es un alumno y él traza su primer triángulo que mide 60, 60, 60, y él le salió un triángulo equilátero que mide 2.5, 2.5 y aquí también 2.5. Después traza otro que tiene 90 grados, 45 y 45. Este es un triángulo isósceles porque aquí él le midió 2.4, 2.4 y aquí el lado más largo 3.4. Y tenemos el tercer triángulo que tiene 90 grados, 30 grados y 60 y le salió un triángulo rectángulo. De aquí a aquí mide 4.9, de aquí a aquí le midió 5.6 y de aquí a aquí le midió 2.7. Pongamos que esto lo hizo Juanito. Después se juntó con Pedrito, que él también hizo la tarea, hizo 60, 60, 60, le salió un triángulo equilátero de 2 por 2 por 2 centímetros, hizo un triángulo isósceles que le medía 3 centímetros cada lado igual, y este lado largo 4.2 centímetros, 45, 45 y 90. Muy bien, y el tercero, un triángulo rectángulo, que aquí está el ángulo recto de 90, un ángulo de 60, otro de 30 y a él le midió 4 centímetros, 2 centímetros y 4.4 centímetros. Hasta aquí ya cumplieron en construirlos. Después nos pide, número 2, agrupen sus triángulos de acuerdo con las medidas de sus ángulos. Después contesten por qué creen que los triángulos de cada grupo tienen la misma forma. Bueno, ya habíamos visto que la misma forma pero diferente tamaño son semejantes. Nos vamos al número 3, elijan dos triángulos que tengan la misma forma y hagan los siguientes. Vamos a traer dos triángulos que tengan la misma forma, por ejemplo, el que hizo Juanito, aquí está, y el que hizo Pedrito, aquí está. Ok, aquí están sus medidas de los lados, sus ángulos iguales, todo muy bien. Después nombren a uno de los triángulos con las letras A, B, C. Aquí está, el de Juanito va a ser A, B, C, y el de Pedrito va a ser con A', B', C'. Prima es con una comita, entonces A', B', C'. Muy bien, ya cumplimos el inciso A. Inciso B, nombren los lados de cada uno de los triángulos con las letras A, B y C y los lados del otro con A', B', C', pero minúsculas. Ahora hay que identificar los lados. Por ejemplo, aquí sería A, B y C. Y en el otro sería A', B' y C'. Aquí ya cumplimos con el inciso B. Inciso C, midan los lados de ambos triángulos y anoten los datos que se piden en la siguiente tabla. Bueno, ya estaban medidos, ya nada más hay que vaciar aquí. La primer renglón es para el triángulo ABC y el segundo para el triángulo A', B', C'. Aquí están. Vamos a vaciar lo que miden los lados. Por ejemplo, en el triángulo de arriba el lado A mide 2.7, el B mide 4.9 y el C mide 5.6. Aquí están los datos. Y en el otro, aquí mide el lado A mide 2, el lado B mide 4 y el C mide 4.4. Aquí está. Y en estas
en estas celdas me piden las razones. Razones son divisiones de A entre A', B entre B', C entre C', A entre B y A' entre B'. Bueno, sustituyendo los valores nos queda así: 2.7 entre 2, 4.9 entre 4, 5.6 entre 4.4. Estoy tomando de aquí los valores que me piden dividir. A entre B, o sea, es 2.7 entre 4.9 del de arriba, y acá A' entre B', 2 entre 4, aquí está. Después hago las operaciones, pueden ser con calculadora, y ya me tienen que es 1.3, 1.2, 1.2, 0.5, 0.5. Después me piden, ¿por qué se puede asegurar que los lados de los triángulos A, B y C y A', B' y C' son proporcionales? Si se fijan aquí, estos números es una constante casi igual y estos dos también son casi iguales. Entonces hay una proporción. Le ponemos porque si dividimos el valor de cada lado entre su homólogo o equivalente nos debe dar el mismo valor de proporcionalidad. Entonces se tiene que mantener esta proporción. Muy bien. Entonces hay una relación del lado A entre el lado A' de 1.3. Es el factor de proporción. Vamos a continuar. Ampliación de una fotografía. Dice, en pareja resuelvan el siguiente problema. Bueno, dice, se quiere ampliar una fotografía cuyas medidas son 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Aquí está. De tal manera que el homólogo del lado que mide 4 ahora va a medir 7 en la fotografía ampliada. ¿Cuánto debe medir el otro lado? Bueno, aquí está la fotografía ampliada. El que medía 4 dice que ahora va a medir 7. Entonces, ¿cuánto va a medir el otro lado? Aquí hay que buscar el factor de proporción, ¿sí? A ver, ese se encuentra buscando qué número. O sea que yo voy a tomar un lado original y lo multiplico por ese número y me da el nuevo lado. O sea, el 2, ¿por qué lo multiplico? Y me va a dar el nuevo lado. El 4, ¿por qué lo multiplico? Y me da el 7. Entonces, hay que encontrar el factor de proporcionalidad. 4, ¿por qué lo multiplico? Y me da 7. Bueno, esta es una ecuación, hay que despejar el signo de interrogación. Si lo despejo, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda el signo de interrogación es igual a 7 entre 4. Si hago la división me queda que es 1.75 y este es el factor de proporción. Finalmente, para encontrar cuánto es el valor de x, pues tengo que multiplicar el lado original que mide 2 por el factor de proporción y me va a dar este lado. O sea, voy a multiplicar 2 por 1.75, me va a dar 3.5. Es la respuesta. Eso sería todo de esta parte. Vértices colineales. En equipo resuelvan el siguiente problema. Tracen los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías de la sesión anterior sobre el siguiente plano cartesiano, ubicando uno de los vértices en el origen de este y tracen otros dos rectángulos semejantes a los dos primeros, de manera que coincidan con el punto 0,0, que es el origen. Expliquen cómo pueden saber que los dos últimos rectángulos son semejantes a los primeros. Bueno, del problema anterior teníamos una fotografía que medía 4 por 2. Aquí la voy a trazar, 4 con 2. Muy bien. Y aumentamos ahora a 7 por 3.5. Aquí está. Ahora voy a trazar otras dos. Aquí dice, hasta aquí están trazados la foto original y la aumentada. Entonces, vamos a trazar otro que puede ser 4 con 8, que haya aumentado al doble. Y otra que haya sido 6 con 3. Estamos trazando 4 rectángulos, uno de 2 por 4, que es el original, el aumentado que es de 3.5 por 7, otro que creció el doble, 4 por 8, y otro que creció un factor de 1.5, que sería 3 por 6. Ahora, si trazamos una línea aquí por defecto de que lo tracé, a lo mejor no hubo mucha exactitud, pero en una hoja de papel milimétrico o he hecho bien esto, esta línea debe pasar por los vértices
aquí las esquinas de cada rectángulo. Con esto podemos comprobar que son proporcionales. Dice, por pequeñas diferencias en el trazo, pero al trazar una línea recta desde el origen, debe pasar por los vértices para afirmar que son proporcionales los rectángulos. Muy bien, eso sería todo de esto. Y por último, polígonos semejantes. En equipos construyan un pentágono regular semejante al que aparece abajo, pero cuyos lados midan el doble. Tomen como referencia el punto E'. Bueno, aquí está el punto 0, está el pentágono original A, B, C, D, E, y este va a ser el nuevo E. Para encontrar este punto E, hacen una medición de 0 al punto E, lo que mida lo vuelven a medir de aquí para acá y marco el nuevo punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que proyectar líneas largas desde el punto 0 hasta cada letra A, B, C, D, E y duplicar la medida y marcar los nuevos puntos A', B', C', D', E'. Después unir los puntos nuevos y se forma la nueva figura. ¿Cómo sería? Pongan atención. Primero trazo de 0 al punto A, pongo la regla y trazo una línea larga. Después del 0 al punto B con la regla y trazo una línea larga. Después del punto 0 al C y trazo una línea larga. Del punto 0 al D con la regla y trazo una línea larga. Y del punto 0 al punto E trazo una línea larga. Para verificar, después voy a medir la longitud del punto 0 al punto A y la vuelvo a medir de A, aquí esta recta, y trazo el nuevo punto A'. Después voy a medir la longitud del 0 al punto B y la vuelvo a medir de B sobre esta línea y marco el nuevo punto B. Mido la longitud de 0 al punto C y la vuelvo a medir del punto C sobre la línea y marco aquí el C. Mido la longitud de 0 a D y la vuelvo a medir de D sobre la línea para encontrar el nuevo punto D'. Y esta ya estaba marcada, ya nada más uno todos los puntos y tendré esta figura duplicada de tamaño. ¿Sí? Entonces pueden verificar que este lado creció el doble, este también, y ya para que no tengan duda. Dice, comparen los lados homólogos de ambos polígonos y escriban el factor de proporcionalidad entre ellos. Después digan cómo son los ángulos correspondientes entre ambos polígonos. Bueno, los lados son proporcionales, crecieron el doble. El factor de proporcionalidad es 2, ya que aumentó el doble los lados. Y los ángulos se mantienen iguales, ya que son figuras semejantes. Y sería todo. Espero les haya servido este tutorial para contestar la actividad. Gracias, hasta la próxima.